pues hoy os voy a explicar el sistema nervioso. Concretamente voy a empezar por la neurona. Como podéis ver, aquí tenemos una neurona típica con todas sus partes. Estas son las dendritas. Este es el núcleo. Eso es el soma. Todo esto es el soma o cuerpo celular. Y esto de aquí sería el axón. Las neuronas tienen tres funciones principales: recibir, conducir y transmitir estímulos. La primera función es recibir estímulos y los reciben a través de las dendritas. Y de aquí pasan directamente al núcleo. La segunda función es conducir estos estímulos. Pasan por el axón. Y la tercera los transmiten. Y los transmiten a través de un proceso llamado sinapsis. ¿Y a quién se lo transmiten? Pues se lo transmiten a través de una sinapsis a otra neurona y hace el mismo proceso. Se pasa la información, pasa por la sinapsis, después la otra neurona la recoge por las dendritas, la conduce y luego la transmite a otra neurona a través de otra sinapsis y así pasa por todas las neuronas hasta que el cuerpo ya actúa. O sea que en resumen sería tipo esto: imagínate que te estás quemando las manos. Pues la señal de que te estás quemando y te estás haciendo daño llega a tu cerebro. Este en resumen se pone alerta y empieza a transmitir esa información a las neuronas. Sería tipo esto: ¡oh Dios, me estoy quemando! Entra por las dendritas, pasa al núcleo, esta llega por el cuerpo que pasa por el axón, va pasando por todo el axón, o sea que lo que ha hecho ha recibido la información, la está conduciendo y ahora la va a transmitir a otra neurona. Entonces la transmite por las terminales del axón, pasa un proceso de sinapsis y entra otra vez directamente por las dendritas. ¡Me estoy quemando! ¡Ah! Pasa al núcleo, luego esta se conduce por el axón, pasa a las terminales y la transmite por otra sinapsis, luego pasa a otra neurona. Esta recibe la información por las dendritas, pasa al núcleo, este la conduce por todo el axón, pasa por las terminales del axón y llega otra información que es la sinapsis. Luego esta neurona la transmite otra vez por las dendritas, la otra la recibe, la conduce al núcleo, esta la sigue conduciendo por el axón y la transmite a otra neurona. Y luego ya el cuerpo reacciona y dice: ¡ah, me estoy quemando! Entonces es cuando aparta las manos. O sea que la sinapsis es el lugar de transmisión del impulso de una neurona a otra, ya que todas estas neuronas se comunican entre sí, las unas con las otras, a través de este proceso. Ahora vamos a pasar con el encéfalo, que básicamente es el órgano dentro de la cabeza que controla todas las funciones del ser humano. Este está formado por miles de millones de células nerviosas y está protegido por el cráneo, que básicamente son los huesos de la cabeza. Tiene 4 partes muy importantes: el cerebro, la corteza cerebral, el hipotálamo y el cerebelo. Voy a empezar hablando del cerebro. El cerebro tiene 2 hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Como podemos ver en el primer dibujo, en la persona diestra, el hemisferio predominante es el zurdo, o sea, es el de la parte izquierda, y en la persona que escribe con la mano izquierda, el hemisferio predominante es el de la parte derecha, o sea, van al contrario. También tenemos la corteza cerebral, que como podéis ver en el dibujo también se le llama sustancia gris. Esta forma la porción exterior de los hemisferios cerebrales y es la que nos permite pensar, ser conscientes de nuestros estímulos sensores, o sea, sentir, y controlar voluntariamente nuestros movimientos. También tenemos al hipotálamo, que es responsable de la homeostasis, y esta lo que hace es regular casi todos los procesos internos de nuestro cuerpo para que tenga una estabilidad el cuerpo y para que esté estable básicamente.
Y algunos de los ejemplos de los que provoca la homeostasis son, por ejemplo, regular los niveles de oxígeno en la sangre, regular pues la temperatura corporal, por ejemplo, si hace frío, pues tu cuerpo tiembla solo para entrar en calor. Si estás corriendo y tienes mucha calor, lo que haces es sudar para enfriarte un poco. También tiene un buen funcionamiento del sistema inmune, o sea, es lo que hace pues que todo funcione bien, y eliminar las sustancias tóxicas mediante pues la caca o el pipí. Estos son algunos ejemplos, pero hay muchísimos más. Y todo es posible gracias a la homeostasis. Y por último tenemos al cerebelo, que es crucial para el control de todas las actividades musculares rápidas y complejas. Este además ayuda a coordinar la sincronización de las actividades motoras y se podría decir que es el centro de mando de coordinación de todos los movimientos. Y hay dos tipos de movimientos, están los finos y los burdos. Los finos puede ser, por ejemplo, el habla, y los burdos puede ser, por ejemplo, correr. Y una enfermedad que se produce cuando falla algo en el cerebelo, si hay alguna lesión, por ejemplo, es la ataxia, que la ataxia es básicamente una incoordinación en el movimiento. Así que pues nada, aquí tenemos los cuatro: el cerebro, la corteza cerebral, el hipotálamo y el cerebelo. Bueno, pues ya he hablado del encéfalo, así que ahora voy a hablar del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es este aparatito de aquí, y sus funciones son la transmisión de impulsos desde la médula hasta el encéfalo. Pero es que además de transmitir los impulsos de la médula al encéfalo, también regula las funciones cardíacas, respiratorias y gastrointestinales. Dentro del sistema nervioso central también está la médula espinal. Esta se compone por fibras nerviosas que permiten la conducción de impulsos nerviosos en ambos sentidos. Y todo esto sería la médula espinal, todo lo rojo. Luego lo negro sería la columna vertebral y las vértebras, y básicamente es lo que protege a la médula espinal. Si la columna vertebral se rompiera, imagínate que... Voy a coger un rotulador. Imagínate que la vértebra de la columna vertebral se rompe por aquí y se pinza y se clava en la médula espinal. Pues de aquí para abajo no podrías moverte, y depende de lo que te afecte, pues no te podrías mover. O sea, desde que se rompe hasta abajo, eso es un dato curioso. Por ejemplo, si se rompe aquí, no te podrías mover de la cintura para abajo, porque esto pasa porque la médula espinal es la que transmite todos los impulsos nerviosos, como lo he puesto aquí. Entonces, si no hay transmisión de impulsos nerviosos, no te puedes mover, porque están continuamente todos los impulsos subiendo y bajando. Después hay dos tipos de fibras nerviosas. Están las fibras aferentes y las fibras eferentes. Las fibras aferentes, todo esto son fibras nerviosas. Las fibras aferentes son las sensitivas y las fibras eferentes son las motoras. Por ejemplo, lo que podemos ver, he dibujado aquí a una persona que se está quemando el pie, y lo que hacen las fibras aferentes es que lo sienta, que sienta el dolor, que le duela. Y luego lo que hacen las fibras eferentes, que son las motoras, es que si esta persona está sintiendo un dolor, pues lo que hace es quitar el pie. Entonces, gracias a las eferentes quita el pie, y gracias a las aferentes pues lo siente. Las fibras aferentes llevan las señales nerviosas desde los receptores sensores, que pueden estar pues en los músculos y en las articulaciones, hasta los niveles del sistema nervioso central. Y luego las motoras eferentes lo llevan desde el cerebro y la médula espinal superior hasta ya pues viajar a los órganos para apartarte el pie, por ejemplo. Lo que os acabo de explicar está dentro del sistema nervioso central, y ahora voy a pasar a explicaros el sistema nervioso periférico. Bueno, pues el sistema nervioso periférico es la unión entre el sistema nervioso central y el medio exterior. Antes teníamos las fibras en la médula espinal, teníamos las fibras aferentes y las eferentes. Pues aquí en el sistema nervioso periférico tenemos los nervios sensitivos, los nervios motores y los nervios mixtos. Los nervios sensitivos son los que provienen de la piel y del aparato osteomuscular, que pues básicamente el aparato osteomuscular son los huesos y los músculos. Después tenemos los nervios motores, que se extienden desde el sistema nervioso central a los músculos, donde pues allí controlan la contracción. Después tenemos los nervios mixtos, que es un conjunto formado por la asociación de fibras nerviosas, o sea que se mezclan todas las fibras nerviosas y pues por eso son mixtos.
Y pues unas son sensitivas y otras son motoras o motrices dentro de los mixtos. Y pues ya que componen las dos, ¿no? Pues obviamente constituyen la mayor parte del trayecto de todos los nervios periféricos. Este sistema, el sistema nervioso periférico, tiene dos sistemas principales: el sensor y el motor. El sistema sensor de nuestro sistema nervioso periférico, que es el que contacta con el medio exterior, lo que hace es llevar la información hasta el sistema nervioso central que he explicado antes. Y así, gracias a la transmisión de esta información, las neuronas permiten que el cerebro perciba lo que sucede y vea lo que pasa en todas las partes del cuerpo y que reaccione inmediatamente. Cuando reacciona inmediatamente es cuando entra en nuestro sistema motor. Ya que es el sistema nervioso sensor, las terminaciones nerviosas son las que detectan el tacto, la presión, el dolor, el calor y el frío. Y después, cuando reacciona a todas estas cosas, es cuando entra el sistema motor. Y lo que hace básicamente es transmitir la información hacia las diferentes partes de nuestro cuerpo que lo están sufriendo. Dentro de todo lo que es el sistema nervioso, también tenemos el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es el involuntario. Y lo que hace es que hace todo lo que tu cuerpo necesita sin que tú lo pienses, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la distribución de la sangre y la respiración. Es decir, que aunque tú no quieras o no pienses en ello, tu cuerpo lo va a hacer sí o sí. Es decir, controla las funciones internas involuntarias del cuerpo. Este sistema autónomo tiene dos divisiones: el sistema simpático y el parasimpático, y actúan siempre unidos pero de forma antagonista. Quiere decir que todo lo contrario que tenga el simpático hará el parasimpático, no tienen nada que ver. Si uno relaja, el otro tensa. El sistema simpático se origina directamente en la médula espinal. Tiene su origen en la secreción de catecolaminas, que éstas se crean para hacer frente a mucho estrés. Nuestro sistema simpático es nuestro sistema de lucha o huida. Prepara nuestro cuerpo para hacer frente a una crisis. Por ejemplo, si te está atacando un león y estás pues básicamente muy asustado, lo que hace el sistema simpático es prepararte para luchar, para huir o para llorar. No. Y esto pues te sube muchísimo la adrenalina, es lo que la crea básicamente. Si no tuviéramos este sistema simpático, cuando por ejemplo nos atacara un león, esto ya viene desde hace muchísimos años, o por ejemplo, ya no el ejemplo del león, sino imagínate que te están atracando y te quieren robar. Pues si tu cuerpo no reaccionara, o si te intentan raptar o lo que sea, si tu cuerpo no reacciona gracias a este sistema, pues posiblemente... Así que pues la verdad es que este sistema para este tipo de cosas mola muchísimo. O por ejemplo, cuando estás en la montaña rusa que tienes mucha adrenalina es porque es algo nuevo y tu cuerpo está al límite que no sabe lo que va a pasar, ¿no? Entonces pues hay muchos ejemplos así: si te intentan raptar, atracar, yo qué sé, robar, estás en una pelea, pues lo que sea, pues este sistema es el activo. Y luego está el parasimpático, que hace pues toda la función antagonista, o sea, todo lo contrario, es el de la relajación. Pero bueno, este sistema simpático es muy bueno para el deportista porque hace, por ejemplo, que la frecuencia cardíaca y la fuerza de la contracción aumenten, entonces aumenta muchísimo tu fuerza. Después hace que los vasos coronarios, o sea, el corazón, se dilaten para que entre muchísima más sangre al músculo y así pues satisfacer todas las demandas que tengas. Después hace también que la tensión arterial aumente para que haya un mejor retorno de la sangre venosa. Hace también la broncodilatación, que mejora el intercambio de gases para que se dilatan los bronquios y entonces tú puedes respirar mucho mejor. Activa mucho más la actividad mental para que tú estés alerta todo el rato y pienses en lo que va a pasar y puedas pues defenderte mejor. Entonces tienes una mejor concentración en el rendimiento y además una mejor percepción de los estímulos sensores. Después el ritmo metabólico aumenta también. Y otra cosa muy buena también es que las funciones no necesarias se hacen más lentas. Por ejemplo, la función renal, si te estás meando, pues se te olvida. Si tienes que hacer la digestión, se te olvida porque el cuerpo se centra en otras cosas. Por ejemplo, si te está atacando un león o te están robando, yo qué sé, no vas a pensar en que tienes pis.
O sea, entonces tu cuerpo lo olvida. Y así pues conserva toda esta energía para usarse para la acción. Después tenemos a nuestro otro sistema, al parasimpático, que se origina directamente en el cráneo y en la médula. Este sistema es el sistema de economía doméstica de nuestro cuerpo. Este desempeña una función muy importante, como por ejemplo la digestión, la secreción glandular de la saliva, básicamente, conserva toda la energía por si viene el simpático y tiene que usarla. Este es como súper tranquilo todo. Y este sistema está más activo cuando nos hallamos calmados y en reposo. Por ejemplo, este lo que hace al hacer la digestión, así como el otro se olvida de hacer la digestión, de mear y de todo, este es el que lo hace. Básicamente, como he dicho antes, sus efectos tienden a oponerse contra el simpático. Por ejemplo, lo que hace este es provocar una menor frecuencia cardíaca. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo, el corazón no nos late tan rápido, nos late muy lento porque estamos relajados. La constricción de los vasos coronarios, es decir, que no se dilatan para que entre más sangre porque no la necesitamos. Y la broncoconstricción, que es más de lo mismo. Por ejemplo, el parasimpático contrae los bronquios y el simpático los relaja para que entre más aire. El simpático se olvida de la actividad digestiva y este es el que la hace. El simpático, como estás en una situación de huida, de superalerta, se olvida de la saliva y te quedas seco. Este pues provoca la saliva. Y pues estos son unos cuantos ejemplos, pero que hay muchos más. Así que pues esto es un poco todo sobre el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Y bueno, luego otra cosa, la integración sensomotora básicamente quiere decir que el sistema sensor y el sistema motor tienen que funcionar juntos, porque es que no queda otra. O sea, si tú sientes algo te tienes que mover, entonces pues van juntos. Tenemos tres niveles de funciones. Está el primer nivel, que es el nivel cortical, que es un movimiento voluntario. Después tenemos el segundo nivel, que es el subcortical, que es un movimiento automático. Y después tenemos el tercer nivel, que es el medular, que viene directamente de la médula, que es un movimiento reflejo. En el nivel cortical es un movimiento voluntario. Es decir, si estás, por ejemplo, boxeando o en MMA y quieres pegar una patada o un puñetazo, pues lo pegas porque quieres. En plan, lo piensas y luego lo haces. Esta señal se manda desde el lóbulo frontal y la corteza motora primaria es la que decide esto, básicamente los movimientos musculares finos y discretos. En plan, lo piensas y luego lo haces. Tienes tú el control voluntario de los movimientos de los músculos esqueléticos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando empiezas a practicar boxeo, tienes que pensar cada golpe que das, pero conforme va pasando el tiempo, ya lo has hecho tantas veces que te vas acostumbrando y entonces es cuando entra el nivel automático subcortical. Este nivel automático o subcortical se da cuando has hecho muchas veces un ejercicio. Por ejemplo, en una pelea, si te has peleado muchísimo practicando o lo que sea, pues directamente no tendrás que pensar las patadas o los puñetazos, te saldrán solos, al igual que los esquives. Si alguien viene y te va a pegar, directamente lo habrás esquivado tantas veces que a la que lo veas te agacharás tú sola o tú solo. Como los bloqueos, si te han pegado muchas veces, al final es que tu brazo va a bloquearlo solo, aunque no quieras, es automático. Por ejemplo, cuando aprendemos una nueva habilidad motora, nuestros periodos de práctica iniciales necesitan mucha concentración, pero a medida que nos vamos familiarizando con esta habilidad, pues nos vamos enterando de que no necesitamos concentrarnos tanto, porque una vez que hemos perfeccionado esta habilidad, podemos llevarla a cabo sin ningún esfuerzo consciente. Al parecer nuestro cerebro como que se guarda nuestros procesos aprendidos y a la que te das cuenta, pues lo haces tú solo. En resumen, el movimiento automático resulta la transformación, por su repetición, de una actividad primitivamente voluntaria en una actividad cada vez mejor coordinada sin necesitar la intervención de la conciencia y de la atención. Sin embargo, el principio y el final de este movimiento automático sí que son voluntarios, es decir, que cuando empezamos, ya aunque lo hayas hecho muchísimas veces, cuando empiezas a realizar la actividad, empiezas haciéndolo porque tú quieres y cuando te vas enganchando, pues te sale solo. Y cuando ya quieres acabar la actividad, como que ya paras conscientemente y paras. Pero esto empieza siendo voluntario, sin saber mucho del tema, automático, ya controlando. Y por último tenemos a nivel medular el movimiento reflejo, que es que no hace falta ni ensayarlo. Este, por la anatomía de tu cuerpo, te sale solo, por naturaleza. Por ejemplo, los estímulos de calor.
y dolor son recibidos y viajan directamente hasta la médula espinal, por eso el movimiento sale reflejo. Una vez el movimiento llega a la médula espinal, estos impulsos son integrados y como resultado, pues movemos la parte que hemos recibido, pues el calor o el dolor, de forma refleja, sin pensar en ello. O sea, tú imagínate que te quemas con una sartén, pues de forma refleja, sin que tú quieras, aunque no quieras, o sea, aunque te niegues, imagínate que pones la mano en el fuego, la vas a quitar, o sea, es reflejo. Además, esta actividad neural tiene lugar con extrema rapidez, ya que es el reflejo de tipo más rápido de respuesta porque no necesitamos tiempo para tomar una decisión consciente. O sea, no te da tiempo ni a pensarlo. Así que nada, estos son los 3 niveles de funciones, cortical, subcortical y medular, y pues ya habría acabado con todo el tema del sistema nervioso. Así que pues muchas gracias a todos por ver el vídeo sobre el sistema nervioso. Y pues si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like y suscribirte. Gracias. Ah, y lo más importante, activa la campanita. Adiós.